Hola, hola, sigo de corrido. Ya estuve hablando una hora y tanto. Voy a seguir de corrido. Antes de empezar y de continuar, digamos, con la segunda expedición de la Confederación Perú-Boliviana, les digo que está la preventa sebaleft@gmail.com. Es la preventa de mi libro, de mi segundo libro, que se llama Conversión y Apostasía. Ustedes tienen que ayudarme. Entonces, son 10.000 pesos. El libro les va a llegar a sus manos a comienzos de septiembre y por mientras esos 10.000 pesos se juntan a otros 10.000, otros 10.000. Hasta el momento van 15, pero yo necesito que hayan 50. ¿Para qué? Para poder imprimir el libro y poder presentarlo en mi lanzamiento en septiembre. Dicho esto, continuamos con lo que veníamos hablando. Hablamos que la expedición de Blanco Encalada fue un fracaso, no hubo ningún disparo y el ejército chileno pequeño, de 3.300 hombres, sufrió problemas de enfermedad, problemas de travesía en el desierto, llegó a Arequipa. Había sido engañada esta expedición con los dichos, con las opiniones engañosas, pero yo creo que de buena fe, porque se autoengañaban, de los refugiados políticos peruanos que estaban en Chile. Entre ellos el Agustín Gamarra, que era el número uno, que había sido presidente. Entonces, Agustín Gamarra, con todos los demás, estaba también el famoso, ¿cómo se llamaba este gallo? Ramón Castilla, que después fue presidente de Perú también, Ramón Castilla. Entonces, Agustín Gamarra y Ramón Castilla eran los principales, pero había otros más, que se me olvidan los nombres. Pero estos políticos peruanos, refugiados en Chile, porque Chile era el refugio, el asilo contra la opresión, en un momento de Chile de pura paz, tranquilidad, entonces todo el mundo quería estar en Chile, se refugiaban ahí y ellos dijeron que vaya la expedición con pocos tropas, que vayan con hartos fusiles, porque esos fusiles para ver quién los tome, que van a ser el pueblo peruano que va a tomar los fusiles y va a luchar junto con los chilenos contra el usurpador, contra la Confederación Perú-Boliviana, contra Santa Cruz. Y nos pasó eso. Ya les conté que llegaron a Arequipa, en Arequipa el pueblo estaba frío y hostil, y finalmente hubo una negociación entre Blanco Encalada con Santa Cruz, y Santa Cruz negociaba para ganar tiempo mientras él trasladaba a marchas forzadas tres, dos regimientos, uno del norte, otro del sur y otro desde Tacna, un batallón desde Tacna, para juntar fuerzas 3 veces superiores a las chilenas y así hacer pactar a Blanco Encalada en inferioridad numérica, y él se parapetó en Paucarpata, que es un lugar, una defensa natural extraordinaria. Y ahí estaba con fuerzas superiores. Entonces, ven a atacarme, a ver si puedes. Y Blanco Encalada dijo, no, no puedo hacer esto porque en realidad va a ser un fracaso. O sea, con inferioridad numérica atacando posiciones inexpugnables. Y el civil que iba encargado de las negociaciones, el que iba de civil, que era el Antonio Irizarry, que había gobernado Chile por un día en la Patria Vieja. Por un día había gobernado Chile. Y fue el que hizo que Blanco Encalada, que era jovencito en aquellos tiempos, en 1814, cuando Ildefonso de Lorriaga capturó con 300 hombres, Ildefonso de Lorriaga, que era un guerrillero realista por la causa del rey, en 1814 había tomado Talca. Y al tomar Talca dejó incomunicadas las tropas de Carrera y de Maquena quedaron incomunicadas con Santiago al ser tomado Talca por los españoles. O sea, por los españoles, por los realistas. Entonces ahí hubo un disturbio en Santiago y pusieron a Irizarry como director supremo, que duró un día, y en ese momento Irizarry armó una expedición al mando de Blanco Encalada, que era un cabro de 20 años, que era un cabro argentino de 20 años, y Blanco Encalada pasaron tiempo, en 1814, estamos ahora en 1838, 38 o 37, 37, 37, 1837. Entonces, estaban los dos juntos, se conocían, pero Irizarry era partidario de Santa Cruz, por lo tanto, él redactó el tratado, siendo, eh, tratando de que no haya ningún disparo entre las tropas y que las tropas chilenas rindieron honores a Santa Cruz, y llegó esta expedición con las manos vacías, con un tratado que fue rechazado por el gobierno, y el pueblo chileno por primera vez en su historia, por primera vez en toda su historia,
gritó ¡Viva Chile! Y desde Valparaíso surgió el grito patriótico. Valparaíso era el corazón de, del patriotismo chileno. Y de ahí se expandió por el Valle de Aconcagua, hacia el sur, por Curicó, Talca, Linares, Chillán, Concepción, y para el norte, y finalmente llegó a Santiago, y el gobierno se vio impresionado porque la gente salió a las calles a protestar por el Tratado de Paucarpata, porque se sentía que Chile había sufrido una deshonra y había que romper ese tratado. Entonces vino la intervención de Inglaterra, del embajador de Inglaterra, diciendo que no, ellos no aceptaban más. Y el ministro Tocornal, no así el presidente se chupó, lamentablemente, que era un gran hombre, no podemos hablar mal de él, porque era un gran hombre, Joaquín Prieto, fue el gestor del orden. Se habla mucho de Diego Portales, que era como ideólogo, pero el que gestó el orden fue el orden, el sistema portaliano lo gestó Joaquín Prieto, y el que había vencido muchas batallas. Entonces él dijo, pucha, Inglaterra, y el ministro Tocornal, que era ministro de Hacienda, se enfrentó al embajador de Inglaterra. Le dijo, nosotros somos una nación soberana, nosotros decidimos lo que queremos hacer. Y si vamos a ir en guerra, vamos a hacer una segunda expedición contra San Martín, es problema nuestro. Y empezaron a suceder acontecimientos largos de narrar, porque son cosas de intentos de tratado, de llegar a otro, a componer el tratado. Finalmente, el pueblo chileno insistía, había una marea de opinión de que había que hacer una segunda expedición. Se preparó una segunda expedición más contundente, es decir, con más barcos mercantes, con los mismos barcos de guerra que estaban al mando del capitán de navío Alberto Simpson, que era el héroe de Casma, que después hubo un combate naval en Casma, pero vamos a llegar a eso. Entonces, la escuadra zarpó en julio de ese año, al año 38, con 4.500 soldados chilenos. Y se había creado un grupo, un cuerpo de un par de 200, 300 hombres que eran peruanos refugiados que querían ir a pelear por su independencia, porque se suponía que era la independencia. Según mi opinión, no era eso. Esa es una idea propagandística. O sea, Perú y Bolivia juntos era una potencia fabulosa que amenazaba a Chile. Y Santa Cruz había amenazado a Chile y había ejecutado acciones concretas en el comercio. El comercio se había ido a pique y eso perjudicaba enormemente a Chile, que necesitaba tener un comercio fluido con Perú. Entonces, esta expedición zarpó en julio, llegó el 23 de julio a lo que es la zona de Lima, porque ya se arrepintieron, dijeron, nosotros cometimos un error estratégico, fuimos hacia el sur de Lima, hacia el sur de Perú, atacando el estado del sur, porque habían tres estados, el estado norperuano, que estaba de Pisco hacia el norte, hasta Tumbes, que estaba al mando de Lima, capital Lima, el estado sur peruano, que estaba al mando, capital Arequipa, y el estado de Bolivia. Pero la capital de todos esos tres estados era Tacna. Tacna en mayo, el 1 de mayo de 1834, si me parece, por ahí, 34, 35, sí, por ahí ya empezó, se nombró, hubo un congreso en abril del 34, donde en ese congreso se proclamó esta unión de estos dos países, que era una potencia, es cosa de ver el mapa. Si tú ves lo que es Perú y Bolivia juntos, es un tremendo territorio, una tremenda cantidad de población, y en aquellos tiempos tenían Antofagasta y Tarapacá. O sea, Chile llegaba hasta la hacienda de Paposo, que es un poco más al norte de Taltal, paralelo 24, por tanto no llegaba más allá Chile. Chile limitaba al norte con el desierto de Atacama. ¿Y dónde era? Por tradición era la hacienda de Paposo, antes de llegar a Antofagasta, antes. Entonces, Manuel, ¿quién fue
se suponía que tenían que mandar al mejor, y el mejor era Joaquín Prieto, pero Joaquín Prieto estaba gobernando Chile, por lo tanto, no convenía. Muchos dijeron que vaya Joaquín Prieto porque él va a hacer bien todo, pero Joaquín Prieto estaba gobernando Chile y si salía el presidente podía generarse algún desorden. Y querían que el presidente se quedara en Santiago, se quedara junto al Mapocho, porque había que mantener el orden después de lo que había sido la guerra civil del año 30, de la insurrección conservadora. Por lo tanto, llevábamos escasos 7 años de tranquilidad. Entonces, había que escoger a otro. ¿Y a quién fue? Al sobrino, Manuel Bulnes, Manuel Bulnes Prieto, que era sobrino de... Y Manuel Bulnes tenía una experiencia guerrera también nutrida, había peleado contra Vicente Benavides, etc. Y era hijo de un Manuel Bulnes que había peleado en los comienzos de la guerra de independencia. Entonces los dos venían de una especie de aristocracia militar penquista. Por eso que los dos primeros gobiernos de los decenios, que fue Joaquín Prieto y Manuel Bulnes, fueron dos generales que se habían criado en la frontera araucana, que eran de Concepción, que eran criados en la dureza de la frontera araucana y habían peleado en la guerra a muerte contra las guerrillas realistas. Por lo tanto, tenían experiencia de sufrimiento y de mando. Por lo tanto, Joaquín Prieto dijo, mi sobrino es el mejor, Manuel Bulnes, y no se equivocaba. Manuel Bulnes fue muy inteligente, astuto, con un control anímico eh, en los momentos difíciles y además tenía un problema, no era una virtud, era un problema, que él era temerario. Él hacía movimientos militares que podían ser suicidas y lo hacía, era un suicida, era un kamikaze. Pero lo que tenía por sobre todo los otros generales chilenos, incluido el general José María Cruz, José María Cruz, que era también de Concepción y que después fue un líder en la Revolución del 51, que vamos a ver, la Revolución del 51. Entonces, José María de Cruz tenía también un ascendiente sobre la tropa, pero el que tenía el mejor ascendiente, o sea, el que generaba un ánimo guerrero y un ánimo de obediencia y una disciplina, era Manuel Bulnes. Manuel Bulnes. Entonces, en ese momento, el jefe de la caballería era Fernando Baquedano, que era el papá de Manuel Baquedano. Fernando Baquedano había peleado con Joaquín Prieto en la guerra civil del año 29-30. Él había estado peleando también en la época de la independencia. O sea, el papá de Manuel Baquedano, traía un acervo militar muy potente y le habían dado el mando de la custodia, ¿cómo se llama esto? La custodia presidencial, porque se le encontraba era un hombre muy confiable, y se fue con los caballos chilenos nuevamente en los buques. Imagínense lo que era llevar caballos, llevar tropas, más la marinería del propio barco. ¿Cómo era eso? Un olor que había habido ahí a pieza de todo, con todo lo que te había ahí. Esos transportes cargados, aprovechando que había un viento sur para poder llegar al Callao, poder llegar a la costa peruana. Iban 4.500 hombres y muy bien entrenados y con ganas de pelear. Como les digo, el Viva Chile había surgido en ese momento, en el año 38. Comienzos del 38, por primera vez, el Viva Chile. Viva Chile espontáneo, patriótico, el sentimiento de nacionalidad. Y el Manuel Baquedano, con 16 años, se cuela en uno de estos barcos y se mete en una bodega y ahí se queda mientras los barcos van y llegaron a La Serena, y en La Serena bajaron toda la tropa y comenzaron a hacer ejercicios, disciplina, se distribuyeron tres divisiones
comieron, sacaron el mareo de mar, qué sé yo, se estuvieron en tierra 4 días, y en esos 4 días el joven de 16 años permaneció escondido en, el, en, el, en la bodega, hasta que finalmente zarparon de Coquimbo y la flota iba ya a la altura de Copiapó y aparece este hijo de de Fernando Baquedano, Manuel Baquedano de 16 años, aparece en cubierta y el padre lo reta. Y dice, ¿qué haces aquí, huevón? Vengo a pelear. Yo quiero ser militar. Quiero, bueno, no quedaba otra. Un joven de 16 años en aquellos tiempos era mucho más maduro y hombre que lo que son ahora. Entonces se incorporó al regimiento de caballería. Y había el que estaba por encima de Fernando Baquedano era Godoy, era un tipo de apellido Godoy. Bueno, ¿qué hizo Bulnes? Bulnes tuvo información en la costa, llegaron al mismo lugar donde habían desembarcado en la expedición libertadora al Perú en el año 20, donde había desembarcado San Martín, y ahí obtuvieron información, y la información era que estaba este hombrón, el José, Luis José Orbegoso. Orbegoso, tiene un apellido tan raro, Orbegoso. Orbegoso era el líder, el que estaba gobernando el estado norperuano. Orbegoso. Orbegoso había juramentado fidelidad a Santa Cruz, pero Orbegoso estaba generando una insurrección contra Santa Cruz. Entonces, Orbegoso había jurado libertad, o sea, lealtad a Santa Cruz, y estaba hablando con toda su oficialidad para independizarse el norte peruano, o sea, todo lo que es Lima y Trujillo hacia el norte, todo eso, Cajamarca, etcétera, Tumbes, todo eso iba a independizarse de San Martín. O sea, estaban en un afán de insurrección. Entonces, esta información le llegó a Bulnes y dijo, estamos bien, porque vamos a llegar y vamos a encontrarnos con Orbegoso y Orbegoso nos va a apoyar. Y vamos a juntar las tropas y vamos a avanzar hacia el sur y vamos a derrotar a San Martín con las tropas de Orbegoso más las nuestras. Pero no fue así. Desembarcó en Ancón y se demoraron, tenían que descansar la tropa de tanto viaje, estar ahí en los barcos hacinados. Llegaron a la playa en Ancón, ahí descansando los caballos que se encabritaban en unas balsas para poder transportarlas hacia la playa. Y ahí estaba el ejército de 4.500 hombres, más los 30 civiles peruanos, donde estaba ahí Gamarra, que era el que les digo, Ramón Castilla, y Agustín Gamarra, que eran los políticos más importantes, y Castilla era militar. Había también otro más que se llamaba, ¿cómo se llamaba este tipo? Espérate, ya me voy a acordar, que era otro también, importantísimo, era importantísimo, ya me voy a acordar. Bueno, entonces estaban ahí y entraron en negociaciones. Mandó un negociador, Bulnes, y el negociador habló con este Orbegoso, y Orbegoso dijo, ni cagando yo voy a aliarme con los chilenos. Los chilenos son invasores, tienen que salir de aquí. Entonces de nuevo le escribía una carta amorosa y caballerosa. Bulnes le dijo, oye, por favor, nosotros no venimos a saquear Perú. De hecho, así fue, que no saquearon nada. No venimos a sacar una ventaja. Lo único que queremos nosotros es que se vaya Santa Cruz a Bolivia y dejar y hacer nulo esta confederación Perú-Boliviana. Ese es nuestro objetivo, nada más. Y ustedes después pueden consultar a la soberanía popular y armar el gobierno que quieran. Nosotros venimos simplemente, es nuestra misión que me encomienda el gobierno de Chile, es a destruir esa confederación Perú-Boliviana y sacar a Santa Cruz de Orbegoso. Dijo, yo no quiero nada con Santa Cruz, no quiero nada con los bolivianos, porque Santa Cruz era boliviano y estaba con tropas bolivianas en Perú.
y no quiero nada con ustedes, chilenos. Yo, con las pocas tropas que tenga, voy a hacer lo que yo quiera. Era como medio alaraco, medio histérico, eh, orgulloso, típico del peruano. El peruano se demostró después que el orgullo peruano es tremendo, muy orgullosos los peruanos. Entonces, los peruanos de alta alcurnia. Entonces, el Orbegoso llegó y dijo, yo no voy a ceder. Y siguieron las conversaciones y Bulnes avanzó de la costa, donde estaba en la playa, donde estaba en Ancón, un pueblo costeño, se fue hacia Lima, que está cerca, fue hacia Lima y se estableció en La Legua, que era un lugar donde encontraron agua y había para abastecer a los caballos, etc. Entonces, Orbegoso llegó y dijo, tenía a su mando, tenía dos generales bajo él, uno que era Vidal y que él estaba en secreto, era partidario de la restauración y era partidario de Chile, del propósito que traía el ejército chileno, y con Gamarra. Gamarra era el político peruano que venía con los chilenos, que pretendía hacer la restauración del antiguo Perú sin Bolivia, como darle la independencia a Perú de esta opresión boliviana, comillas, para mi gusto. Entonces, estaba Vidal y estaba Nieto. Y Nieto quería, él quería ser, era de Santa Cruz, o sea, tenía dos generales a su cargo, bajo él, Orbegoso. Uno era de Santa Cruz, Nieto, y Vidal era de Chile. Pero les dio instrucciones, ustedes no van a dejar entrar a los chilenos a Lima. Y pusieron soldados escondidos en matorrales, escondidos detrás de pircas, de murallas, en sitios campesinos a la entrada, en los arrabales, en los suburbios de Lima, para que atacaran a los chilenos. A todo esto, Bulnes no quería entrar en combate porque quería convencerlos, porque era lo lógico. Yo no vengo señor Orbegoso, yo no vengo a quitarle su mando, vengo a fortalecerlo. Usted puede ser presidente de todo Perú, si usted me sigue a mí. No, pero el Orbegoso decía, no, por ningún motivo. Yo no voy a aceptar que por las bayonetas chilenas yo llegue a ser presidente. Va a ser por las bayonetas peruanas. Le dijo Bulnes. Pero si a eso venimos, traemos fusiles, arma un ejército peruano. Y con el ejército peruano va y derrota a Santa Cruz. Nada. Entonces, para evitar el enfrentamiento, fue flanqueando al ejército peruano que era inferior. O sea, estamos hablando de 2.000 y algo, era la mitad prácticamente. 2.500 hombres que estaban ahí en los arrabales, en las afueras de Lima, y el ejército de Bulnes era de 4.500, o sea, por lo tanto había una superioridad casi el doble. Y sin embargo, las instrucciones de Orbegoso era defender a todo trance Lima y que no entrara ningún chileno a Lima. Y Bulnes lo flanquea y en el flanqueo que está haciendo es atacado. Las instrucciones son ataquen y ataquen. Y comenzaron a disparar y la vanguardia de Bulnes quedó rodeada por tres frentes. Por el flanco izquierdo, flanco derecho y por el centro. O sea, una especie de callejón de fusileros. En ese momento, la tropa chilena se vio enfrentada a un desafío tremendo, porque estaban frente a fuerzas superiores, porque era la vanguardia, eran unos pocos. Y de ahí vienen los refuerzos. Con los refuerzos eh, viene un repliegue de los peruanos y se van a un lugar que se llama Portada de Guías. Portada de Guías, si ustedes lo ven en internet, era un lugar muy hermoso de construcción de la época colonial, donde ahí estaba el muro, porque Lima tenía un muro en la época colonial. En el siglo XVIII se había hecho un muro. Y era un lugar de difícil acceso para un contingente que veía a soldados peruanos que estaban arriba de los techos, estaban detrás de las murallas, detrás de la otra muralla, detrás de las pircas, detrás de matorrales, estaban todos parapetados ahí y ofrecían una resistencia feroz, muy potente. Frente a esa resistencia tan potente,
En un momento determinado, los regimientos chilenos se fueron a la carga y en ese momento sacaron 500 jinetes. Tenía una reserva, Nieto, el general Nieto, sacó 500, el peruano Nieto, sacó 500 jinetes peruanos que fueron a arrollar a la infantería chilena que estaba tratando de desalojar de sus posiciones defensivas a la infantería peruana. Pero en ese momento, Bulnes llama a Godoy y Godoy va con el regimiento, con la caballería chilena, que eran 500 también. Entonces va los 500 de caballería chilena a enfrentarse contra 500 jinetes de caballería peruana, y ahí va Fernando Baquedano, el jefe de la caballería, y va este joven de 16 años, Manuel Baquedano González. Y se enfrentan con las espadas. El grito de la caballería chilena: por Dios y Santa María, carguen la caballería. Los sables desenvainar, los ponchos a la cintura, porque los ponchos para proteger los estómagos, el abdomen, los ponchos a la cintura. Los sables desenvainar, por Dios y Santa María, carguen la caballería. Y en ese enfrentamiento de 1000 jinetes, terminó la caballería peruana huyendo. Y en ese momento, Bulnes tenía reservas, tenía suficiente tropa porque eran superiores en número, y lanza la reserva, lanza al batallón Santiago, al Carrampangue, que se distinguió después en Yungay, al Carrampangue, al Colchagua, y al mando de Godoy le dijo: tienes que llegar hasta el fondo. Y penetraron por las calles de Lima combatiendo, y a las 8:30 en punto, a las 8:30 de la noche, ya oscuro, porque había oscurecido a las 6:30, o sea, después de 2 horas de combate en la oscuridad, se acallaron los tiros y la tropa chilena, donde iba Manuel Baquedano, de 16 años, con la caballería, llegaron a la Plaza Mayor y al Palacio de los Virreyes. Tomaron Lima. Eso fue el 21 de agosto de 1838. El 22 de agosto, al día siguiente, Agustín Gamarra, con todos los civiles peruanos que se habían refugiado en Chile y que estaban por la causa de terminar con la Confederación Perú-Boliviana, llamaron al pueblo, llamaron a la gente encopetada, a la gente aristocrática de Lima, para formar un gobierno. Y pidieron ellos aclamaron a un hombre que se me olvida el nombre, que era como el más aristocrático de los que había, de los peruanos de Lima. El más aristocrático era este hombre. Pero llegó y dijo: yo prefiero estar fuera que prefiero el destierro a ser gobernador de esta cuestión. Yo no quiero nada, porque le vino temor, le vino miedo. Entonces, ¿cómo se llama? Uy, se me olvida. Bueno, y plantearon otro candidato, esto en el Teatro de la Ópera. Había un Teatro de la Ópera y ahí estaban reunidos, y había otro candidato, y finalmente la aristocracia limeña proclamó al mismo Agustín Gamarra. Y eso era inconveniente, porque el gobierno de Chile había dado instrucciones sobre cómo tenía que ser la campaña, de que no tenían que nombrar presidente a uno de los que venía con nosotros, porque dirían, los peruanos iban a decir: este fue nombrado, fue una treta, una intriga, una maniobra de los chilenos. Agustín Gamarra venía con los chilenos, por lo tanto, era un desprestigio para la expedición que los limeños eligieran a Agustín Gamarra, pero ellos lo eligieron de buena fe, porque Agustín Gamarra había estado gobernando el país, o sea, ya era un hombre con experiencia y con prestigio político. Y por lo tanto, habían buscado dos candidatos. El primero era pusilánime, cobarde. El segundo también declinó ser presidente y quedó Agustín Gamarra. A todo esto, Orbegoso se cayó del caballo en el combate nocturno, se cayó del caballo, quedó herido, maltrecho, y después en la noche
cogió otro caballo y en maltrecho llegó a las murallas porque había un fuerte inexpugnable en el Callao, donde estaba la flota chilena bloqueando el Callao, y había un pueblo al lado que es el pueblo, el puerto del Callao, y había un fuerte que se llamaba el fuerte, eh, se me olvida el nombre, pero era así, había uno, Rey Felipe, y había otro más, tenían distintos nombres de la época de los españoles. Entonces él llegó a las orillas del fuerte y desde arriba de los torreones pensaron que era sospechoso, le dispararon, huyó y llegó al mar, y en el mar lo agarró una ola y la ola casi se lo lleva para adentro, y finalmente, mojado y todo, llegó al pueblo de Callao, estuvo varios días ahí recuperándose, y finalmente el día 30 de agosto entró a la fortaleza del Callao Orbegoso diciendo: yo soy el que gobierna Perú, el norte peruano, soy yo el nombrado. Y era verdad, él era, desde el punto de vista legal, era el jefe. Y en la fortaleza del Callao había un coronel de apellido Guarda, que era formidable, era un peruano tremendo, con toda su tropa ahí, tenía 1.200 hombres que habían huido del combate de Guías, porque en el combate de, de Guías, que se llama, este combate que fue el 21, lograron huir hacia el Callao. ¿Cómo se llamaba este? El batallón Ayacucho. ¿Cuál era el batallón Ayacucho? El batallón, sí. Bueno, este batallón, que estaba intacto, no entró en combate ese día en esta batalla, llegó al- a, a tomar el fuerte que era inexpugnable, un fuerte inexpugnable en Callao, que San Martín tuvo el mismo problema. Tomó Lima y se encontró con el fuerte inexpugnable en manos de los realistas, y nunca lo pudo tomar. Y los realistas entraban y salían, era muy difícil hacer un sitio a ese fuerte, eh, de, un fuerte que tenía 300 cañones, el fuerte del Callao. Entonces, llegó Orbegoso y Guarda le dijo: bueno, te quedas aquí, pero yo estoy mandando aquí, yo soy el que mando aquí, pero yo soy el presidente. Bueno, vamos a ver. Y Nieto llegó con tropas ahí, el otro, y Nieto quería eh, que la guarnición de 1.200 hombres intacta y disciplinada que había en el Callao pasara al mando, pasara al bando de Santa Cruz, por los confederados. Entonces, eh, eh, así de difícil estaba la situación. Entonces, en un momento determinado, los peruanos del norte, de Trujillo, de Cajamarca, de Tumbes, etcétera, todos esos lugares, Huaylas, etcétera, todos esos lugares estaban recibiendo órdenes, instrucciones de Agustín Gamarra, que había venido con los chilenos, que gobernaba en Lima, y que mandó, por ejemplo, a Ramón Castilla a hacerse cargo de Pisco, de todo lo que era el sur. Ahí hubo enfrentamientos con tropas chilenas, mandaron con tropas chilenas y barcos chilenos a tomar Trujillo y incorporar Trujillo al mando de Agustín Gamarra, etc. Estaba Orbegoso, que estaba en el Callao y que después se fugó y quiso ir a hacer su propio gobierno, y estaba Santa Cruz. O sea, había tres presidentes del norte peruano. Orbegoso, que era el legítimo, o sea, el que obedecía a Santa Cruz, y estaba Agustín Gamarra. Entonces había, digamos, tres, tres fuerzas. Entonces los peruanos no entendían nada, ya estaban cansados. Hay una carta de Manuel Bulnes que le escribe a su tío, Joaquín Prieto, presidente de Chile, le dice: mira, aquí no hay fe, nadie cree en los políticos ni en los militares, porque ha habido tanta mentira, tanto engaño, que nadie tiene fe en nadie. Y nosotros venimos, porque la verdad, nosotros, los chilenos, venimos con una altura de miras, digamos, venimos por una causa quijotesca, por una causa honrada, por una causa noble, una causa
bella, épica, de venir a rescatar a Perú de la opresión boliviana. Y no nos creen, porque nadie cree en nada. Entonces el peruano del norte, en Trujillo, quedaron al mando de Gamarra porque habían llegado la tropa chilena y después llegaban las cartas, las proclamas, porque Santa Cruz tenía agitadores políticos y tenía espías y agitadores por todos lados. Llegaba la proclama y decían, no, nosotros, estos son unos desgraciados, vienen a robarle a Chile, los chilenos vienen a robarle a Perú, qué sé yo. Entonces le hablaban eso. Y después venía el otro, ¿cómo se llama? Orbegoso, que decía, no crean ni en San Martín, o sea, perdón, no crean ni en Santa Cruz, no a la Confederación y no a los chilenos. Esto estaba en una posición muy delirante, porque había que sumarse a un lado o a otro. Tú no podías estar ahí peleando contra Chile, que era un ejército potente, y peleando contra Santa Cruz, que era otro ejército potente. La lógica, el sentido común es que había que inclinarse en alguno de los dos bandos. Y ahí estaba Orbegoso tratando de mandar él ser independiente de todos, y ser un peruano puro y pulcro y noble que no acepta estar acompañado de chilenos ni de bolivianos. Entonces el pueblo estaba cabreado. Habían tenido una anarquía en Perú tremenda después de su independencia. Vino una anarquía como en todos los lugares de Hispanoamérica, una tremenda anarquía. Y finalmente había llegado Santa Cruz a poner el orden y querían a Santa Cruz, pero ahora resulta que llegaban los chilenos con este Gamarra y resulta que el Orbegoso y la cuestión, entonces estaban confundidos y desanimados. Y lo que quería el plan estratégico maestro de Joaquín Prieto, del gobierno de Chile, era que ahí llevaban fusiles y lo mismo que habían querido hacer con Blanco Encalada en la otra expedición que terminó con el Tratado de Paucarpata, era forjar un ejército peruano. Pero en Lima solamente lograron reclutar a 500 del pueblo, los limeños no querían entrar, no querían pelear, porque muchos eran de Santa Cruz y otros no querían saber de nada y salían arrancando si los querían tomar. Entonces solamente lograron reclutar a 500. En el norte, en Trujillo, habían reclutado 300. Total que al final lograron juntar 900 soldados peruanos en circunstancias que el plan que tenía Chile era tener un un ejército de 4.000 o 5.000 soldados peruanos dispuestos a dar su vida por la independencia del Perú, comillas, por derrotar a Santa Cruz, el intrigante y el que tenía estas ambiciones de hacer un super imperio, el imperio, volver al imperio incaico, tener a Chile al norte de Argentina y tener a Ecuador dentro de sus fronteras, un gran imperio. Pero frente a eso, Chile se había rebelado frente a eso porque corría peligro de desaparecer como nación. El chileno había tomado conciencia de que eran chilenos y nada más que chilenos. En cambio, el peruano estaba confundido. No había cogido el sentimiento peruano. No había cogido el sentimiento patriótico, 100%, salvo individuos como Orbegoso y otros más que eran aislados. Estaban en una lucha de facciones, de caudillos. Entonces, Bulnes se encontró en la misma situación que se había encontrado Blanco Encalada en Arequipa. Bulnes se encontraba en Lima, inmóvil. El soldado chileno entró en enfermedades, tenía que tener hospitales, había enfermos porque había virus y bacterias que no conocían en Chile. El agua les hacía mal, la comida les hacía mal, terminaban con indigestiones, con paludismo, había unos mosquitos que a los peruanos no les hacía nada, pero a los chilenos el mosquito lo picaba y terminaba con fiebre. Entonces empezó a desgastarse lo que le había pasado a San Martín. San Martín se había desgastado ocupando Lima con el ejército chileno, porque el chileno necesita una voz de mando, que la tenía con Manuel Bulnes, pero necesitaba tener acción, y eso lo entendió Manuel Bulnes, que estaba corriendo el mismo peligro que Manuel Blanco Encalada y que estaba corriendo el mismo peligro que San Martín. Estaba en la misma situación de San Martín en el año 2022, el año 21, famoso, donde San Martín tenía al Callao y Manuel Bulnes estaba igual, con el Callao sin tomar.
Y no lo tomó el día 21, el día de la batalla de Guías, no, no tomó el Callao por motivos políticos, porque la batalla de Guías fue espontánea en el sentido de que Orbegoso mandó a Vidal y a Nieto a enfrentar a los chilenos y impedir que los chilenos entraran en Lima. A todo esto Vidal se escapó después del combate, de la batalla de Guías, se escapó y se fue a Huacho, y en Huacho, que es un puerto que está al norte, y ahí dijo: yo me pliego a los chilenos, y fue con su tropa, pero la tropa se había dispersado. Había muchos dispersos de lo que fue esa batalla, que se constituyeron en montoneras, en guerrillas. Y ahí vio Santa Cruz, dijo, la oportunidad, lo mismo que había pasado con San Martín años antes, el año 20, 21, que las guerrillas realistas habían hostigado al ejército y los abastecimientos y las comunicaciones. Entonces mandó al general Miller, que era un inglés este Miller había luchado con los chilenos y conocía muy bien a los chilenos en la época de San Martín, en la época de la expedición libertadora al Perú, y este Miller organizó las guerrillas, y las guerrillas bajaban de la sierra hacia Lima, en los alrededores de Lima, y capturaban, hostigaban, hacían guerra de guerrillas, lo que significaba un problema para el ejército chileno. Entonces, frente a eso, Bulnes manda una expedición pequeña de 200 soldados del batallón Santiago, con 60 soldados de los peruanos al mando de Torrico, que era un peruano de Torrico, y estos al mando de Plasencia, que era el segundo a bordo. O sea, Plasencia era un español muy humilde, muy concentrado, muy serio, que era muy bueno para la organización, y era bueno también para explorar, y en sus exploraciones ver cómo estaba el enemigo y ver el mapa mental de los territorios que tú vas avanzando. Entonces Plasencia era un español que se incorporó al ejército chileno y que era el segundo de a bordo después de Manuel Bulnes, y Plasencia fue con este destacamento pequeño a un pueblo que quedaba a 18 leguas de Lima. Las leguas son como 5 kilómetros, bueno, 70 kilómetros, no sé cuánto, de Lima, yendo hacia Tarma, porque en Tarma es como el pueblo del altiplano donde estaban juntándose las tropas de Santa Cruz, que venían desde Bolivia, que venían del norte, del sur, de todas partes, de Arequipa, de todas partes, iban a marchas forzadas para hacer una concentración de unos 6.000 hombres, muy bien disciplinados, muy bien uniformados y armados, que estaban juntándose en Tarma. Y de Tarma ahí habían 5 leguas. Y esta avanzada llegó el 17 de septiembre a este pueblo que se llamaba Matucana, que tenía un puente incaico. Era un pueblo de 1.000 habitantes. Llegaron ahí, la gente los recibió muy bien, y en ese momento, en el pueblo de Matucana, llegó el 18 de septiembre. Entonces dijeron, bueno, celebremos el 18 de septiembre. ¿Qué mejor? Celebremos el 18 de septiembre. Y comenzó un Te Deum en la capilla de este pueblito. Pusieron balas de fogueo para disparar, hacer unas salvas de balas de fogueo. Pero Plasencia era un hombre bastante astuto y dijo: estamos en territorio difícil. Por lo tanto, mandó unos vigías kilómetros más adentro por el valle. Ese es el valle del río Rímac, del río que pasa por Lima. O sea, era remontando el Rímac hacia la sierra. Y ahí puso unos vigías, y el destacamento peruano, que eran 60 hombres al mando de Torrico, se pusieron el río arriba por cualquier cosa, mientras los chilenos celebraban el 18 de septiembre. En un momento terminado, mientras estaban en pleno Te Deum, celebrando el 18, llega
agotado el vigía diciendo, vienen fuerzas superiores a atacarnos. Torrico con sus 60 hombres trató de parar estas fuerzas, pero estas fuerzas eran 480 hombres de línea del mejor regimiento que tenía Santa Cruz, junto con eh, la, 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 la guerrilla de Jiménez. Había 3 guerrilleros que estaban supeditados al mando de Miller. Y Miller tenía estos 3 focos guerrilleros y Jiménez tenía 200 montoneros guerrilleros que se habían fugado del combate de Guías. Por tanto, eran 480 soldados de línea más 200 soldados guerrilleros de Jiménez. Por lo tanto, la fuerza era aplastantemente superior, porque la tropa chilena del regimiento Santiago eran 200, eran 220, más los 60 que eran la tropa peruana de Torrico. Y Torrico trató de contener esto con mucha valentía. Los soldados peruanos trataron de contener a todos estos que eran soldados bolivianos, de los mejores que tenía Santa Cruz, y finalmente fueron arrollados, fueron envueltos y fueron retrocediendo en medio y los chilenos tuvieron que disparar sus salvas y cargar balas, porque habían tenido que disparar las salvas apuradamente. Se escuchó un montón de disparos de salva y todo esto, y Plasencia dijo, aquí no nos queda otra que aguantar frente a esto, y dejó un destacamento pequeño en la iglesia, en el centro del pueblo, y él hizo una estrategia suicida prácticamente, que era dividir 2 destacamentos que eran 220 hombres. Dejó 20 hombres en la iglesia y 100 y 100 en cada flanco para poder encerrar a todo este regimiento de 480 hombres de línea que arrollaron con los de Torrico. Los de Torrico volvieron y se resistieron junto con los 20 que estaban en la iglesia, y se armó una guerra, o sea, una batalla campal tremendamente, donde el soldado chileno demostró tener una fuerza sobrehumana, porque venían los otros bajando con una moral muy alta, muy bien aprovisionado, y tratando de hacer un movimiento envolvente, de envolverlos, porque tenían suficiente cantidad de hombres para envolverlos. Pero sin embargo, Plasencia destaca a estos dos, un centenar aquí, un centenar allá, y, y hace lo mismo, envuelve a los bolivianos, los envuelve, y los bolivianos al cuarto de hora retroceden, y van a, a guarecerse a las casas y a las pircas, y ahí establecen una resistencia feroz. Pero en esa resistencia feroz, a modo defensivo, el chileno siguió atacando, es decir, 200 más o sea, 280 soldados, que ya no sé cuántos quedaban, pueden haber muerto ya unos 50, unos 200 y tantos soldados atacaron posiciones fuertísimas donde había 600 hombres en posiciones defensivas, y lograron desalojarlos, y finalmente huyeron. Este fue el combate de Matucana, el 18 de septiembre de 1838. Cuando llegó esta información a Santa Cruz, que estaba en Tarma, a 5 leguas de ahí, dijo, lo que yo pensaba, el soldado chileno es casi invencible, y yo prefiero evitar encontrarme con el ejército chileno, porque si me encuentro, nunca atacar y estar en posiciones defensivas muy, muy bien apertrechados para poder realmente resistir al soldado chileno. Y desde ahí tomó otro tipo de políticas militares. A todo esto, Bulnes dijo, tenemos que salir de aquí, y elaboró una nueva estrategia. Salgamos de Lima, reembarquemos las tropas en Ancón, donde se habían desembarcado, reembarquémoslas, y desembarcamos en Huacho, que es un puerto que está al norte, y de Huacho nos metemos en Huaylas, que es un, un valle en la serranía de la Cordillera Negra. Hay 2 cordilleras, la Cordillera Negra y la Blanca.
La blanca es la que da hacia la selva peruana. La cordillera negra es la que da a la costa. Entonces, en la cordillera negra son 300 kilómetros del valle de Huaylas y después desemboca el río y ahí está el río Santa, que es un río importante. Y ahí hay suficientes recursos alimenticios y un clima mejor para que la tropa se recupere de la enfermedad y se recupere y podamos desde ahí enfrentar al ejército de Santa Cruz. Entonces, van retirándose y van hacia a tomar los barcos y embarcarse, y en ese momento llega a Santa Cruz porque tenía informaciones por todos lados, espías por todos lados, llega y ocupa Lima, y en Lima es aclamado como libertador Santa Cruz, y los generales le dicen, ¿por qué no atacamos a los chilenos que están en una situación débil porque están embarcándose? Por lo tanto, ahí la mitad del ejército está en tierra, la otra mitad está en los botes y en los barcos, en los navíos. Por lo tanto, es ideal. Recuerde, señor Santa Cruz, lo que pasó con el ejército inglés en las batallas napoleónicas, cuando el general francés fue persiguiéndolo y comiéndole la retaguardia, y los ingleses tenían que embarcarse en La Coruña, en Galicia. Eso fue en el año 1914, 13, por ahí, 1813, cuando en la guerra napoleónica los ingleses, Wellington tuvo que retirarse a La Coruña porque estaba en un problema, y los franceses de Napoleón fueron y les comían la retaguardia. Es un proceso, el embarque de un ejército es un proceso muy delicado. Sin embargo, no se atrevió, no quiso entrar en combate. El ejército chileno desembarcó en Huacho, otros se fueron por tierra, y desde Huacho entraron al valle de Huaylas. Y ahí ellos, a Huaraz, a la capital, que era un pueblo, no me acuerdo, y ahí hasta Yungay, etcétera, etcétera. Ahí está Huamachuco, más allá. Entonces, en esa zona del norte se comenzó el ejército chileno en octubre, noviembre, diciembre a fortalecerse, a recuperarse. Mientras en Lima, el protector, que se llamaba, el protector Santa Cruz, dice, bueno, ahora lo que hay que hacer es juntar en mi ejército y voy a sorprender a Manuel Bulnes. Voy a ir a marchas forzadas y voy a avanzar rápido mientras estoy negociando. Y vinieron las negociaciones de Huacho, las conferencias de Huacho. En el puerto llegaba el enviado de Santa Cruz a negociar. Y Manuel Bulnes no negociaba, sino que llegó de Chile, eh, ¿cómo se llama? Mariano Egaña. Mariano Egaña llegó a negociar por Chile. Y resulta que Mariano Egaña no llegó a un acuerdo porque lo que queríamos como chilenos era que se disolviera la Confederación. Y Santa Cruz no iba a dar eso su mano a torcer. Él les daba una serie de ventajas a Chile, comerciales, abría los puertos comercialmente, bla, 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 mil cosas, detalles del tratado. Pero lo principal, él mantenía el mando de la Confederación Perú-Boliviana, que el objetivo de la expedición era eso. Entonces Mariano Egaña, que tenía miedo a la guerra, porque era cobarde en eso, tomó el barco y llegó con este tratado fallido, porque Mariano Egaña le dijo, no es aceptable. Y llegó a Valparaíso, y en Valparaíso y en Santiago y en Chile dijeron, ¡oh! El ejército salió de Lima. Para ellos no entendían, pensaban que salir de Lima era una derrota. Y en cambio, Bulnes, que tenía un sentido militar, sabía que ocupar Lima no tenía ningún sentido militar. No lo tuvo cuando fue San Martín el año 1820. No lo tuvo ahora con Manuel Bulnes, y no lo tuvo después cuando llegó Manuel Baquedano y cuando llegó la administración de Francisco Vergara, y después con Lynch, con Patricio Lynch. No servía, Lima no servía. Es un problema, Perú es una cosa que hay que tomarla por la sierra, hay que conquistar la sierra. Y eso lo entendió Manuel Bulnes, y por eso se fue hacia la sierra, hacia el norte, hacia la sierra nortina. Y las conferencias de Huacho duraron todo ese octubre, todo ese noviembre, mientras conferenciaba, o sea, estaba haciendo la misma estrategia que había hecho con Blanco Encalada en la primera expedición chilena
donde fue el Tratado de Paucarpata, en Arequipa. Es decir, cuando fue eso ¿cuándo fue eso? En octubre, noviembre del año 37. Ahora estamos en el año 38, terminando el año 38, un año después. Estaba repitiendo la misma estrategia, Santa Cruz. Entonces, ¿qué hizo? Mientras se negociaba, él sabía dónde estaban el ejército restaurador, que tenía 900 hombres peruanos y 4000 hombres chilenos, que estaba ahí robusteciéndose y descansando de lo que había sido Lima y todo lo que había sido enfrentar a las montoneras, a las guerrillas y todo. Y lo que hizo fue avanzar a marchas forzadas, porque ese era su talento, a marchar marchas forzadas, y de repente Manuel Bulnes se encuentra, como no tenían esa capacidad de espionaje, se encuentra en, en un momento determinado, se encuentra con, con el ejército de Santa Cruz en el mismo valle donde estaba el ejército chileno. Y se produce, ¿cómo se llamaba esa batalla? No la anoté, porque tiene un nombre que es famosa. La batalla, o no, el combate de... no lo anoté. Bueno, es un combate que es famoso, tiene un nombre. Buin, Buin. Ahí está el regimiento Buin. El combate de Buin. Santa Cruz iba comiéndole los talones, iba agarrando la retaguardia del ejército de la restauración, el ejército chileno-peruano, que estaba retrocediendo frente al avance veloz y un avance de sorpresa que estaba haciendo Santa Cruz con su ejército superior en número, 6000 hombres. Entonces se produjo el combate de Buin en torno a un río, el río Santa, en torno a ese río, en el lugar, en el Buin. Y ahí hubo una carga de caballería, ahí participó nuestro héroe Manuel Baquedano, y después hubo un enfrentamiento de infantería, y eso quedó en nada, quedó en tablas. Y huyó, el ejército chileno huyó a guarecerse al fondo de este valle, donde estaba más allá de Yungay, se me olvida el nombre de ese lugar, y Santa Cruz, como le gustaba estar en posiciones defensivas inexpugnables, sabía desde antes que la mejor posición defensiva era Yungay. Y se fue a Yungay. Está el pueblo de Yungay, ocupó el pueblo, en una loma él puso su, su alto mando, desde ahí miraba con catalejo todo, y tenía el río Ancach, que se llama el río Ancach, y había un barranco de 15 metros de alto. 15 metros de alto, un barranco de 700 metros de largo. En ese barranco instaló toda su infantería en una línea y otra infantería de reserva en otra línea, cosa que el poderío de fuego era vertiginoso, o sea, era una ametralladora permanente, porque eran 700 metros que estaban guarnecidos por 7 hombres por metro. Y esto son información que no es invención mía, esto es información de la historia documentada. 700 metros, donde cada metro estaba defendido por 7 hombres. 2 líneas de fusileros, con una quebrada de 15 metros de profundidad y el río Ancach. Y más allá, a 2 kilómetros más al norte, estaba el cerro Pan de Azúcar. Se le llamaba Pan de Azúcar porque era cónico, era como un cono. Y en ese cono, arriba había una plazoleta. Y en las laderas había otras colinas. Entonces fortaleció las colinas en caso de que fueran tomadas estas colinas, la tropa que estaba en esas colinas podía refugiarse en lo alto. Ese era un lugar con inclinación de
no de 90 grados, pero sí de 70 grados. Era esta la inclinación, 70 grados. 90 grados ahí, 70 grados. Por lo tanto, el pan de azúcar una fortaleza natural que tenía rocas, que tenía pircas, que mandaron a construir pircas. A todo esto la línea defensiva mandó construir pircas con barro con pircas, toda la línea, y después en el pueblo también, todo era una línea defensiva tremenda. En el pan de azúcar dejó 5 compañías, 600 hombres, los mejores. En lo alto, en la plazoleta de arriba disparando, en las laderas y en las colinas colindantes. Esos 600 hombres iban a absorber, chupar, distraer energías del ejército chileno. Iban a distraer energías porque tenían que tomar eso primero para poder entrar de lleno en la línea defensiva de Ancash. Por lo tanto, el pan de azúcar había que tomarlo, porque el pan de azúcar, si lo dejabas a tu retaguardia, eran 2 kilómetros de distancia a donde estaba la otra línea, si lo dejabas a tu retaguardia, los 600 hombres que había ahí, que eran selectos, podían ir hacia tu retaguardia o tu flanco. Por lo tanto, estaban obligados a tomar el pan de azúcar, que era prácticamente inexpugnable. Entonces, a las 5 de la mañana comienzan los movimientos, apenas clarea, 5:30, 6, Bulnes da la orden de ataque y envía al regimiento Carrampangue. El Carrampangue ataca. Ahí iba un capitán de apellido Nieto que tenía una mujer que era su amante, que era la Candelaria Pérez, la famosa sargento Candelaria, que fue con los soldados del Carrampangue a subir esta cuesta. Entonces los Carrampangue tenían que poner el corvo entre las grietas, tenían que disparar y disparar, no tenían tiempo para recargar, iban con un disparo que tenían que ocuparlo con una puntería perfecta para batir a uno de los que estaba arriba. Tenían que subir eso apoyándose en, como les digo, los cuchillos que podían meter entre medio de las grietas de la roca. Y caían las galgas, las galgas que eran piedras que tiraban desde arriba. Las piedras caían en las cabezas y abajo se juntaban los cadáveres del Carrampangue, en donde perdieron ellos la mitad de su tropa. O sea, perdieron la mitad de sus efectivos en tomar el pan de azúcar. Y desde arriba caían también, producto de la buena puntería, siempre el chileno tuvo muy buena puntería, caían los que defendían arriba en la plazoleta del pan de azúcar y en los costados, donde estaban las pircas de piedra, y en las colinas fueron erradicados fácilmente los que estaban en las colinas, que huyeron a juntarse con los otros que estaban en el pan de azúcar. El pan de azúcar fue tomado finalmente, llegaron arriba, pusieron la bandera chilena y hubo una mortandad, porque llegaron arriba y los otros no podían huir porque era un lugar alto, era un pan de azúcar. Entonces, en la cumbre hubo una mortandad. El chileno no miraba a sus compañeros. El chileno no miraba la dificultad de llegar arriba. No lo miraba. El chileno no miraba que podía morir en ese intento. El chileno iba enceguecido, producto de 3 siglos de guerra de Arauco, producto de 3 siglos de estar peleando con los araucanos. Ese soldado chileno no miraba su supervivencia, no miraba a los otros, no miraba si iban perdiendo o ganando, solamente quería subir, subir y subir y matar. Y tomaron el pan de azúcar. Y Candelaria Pérez llegó arriba. Y Nieto le llegó un balazo, murió. Se tomaron el pan de azúcar. En paralelo, apenas la bandera chilena flameó arriba del pan de azúcar, comienza el ataque frontal.
contra las posiciones. Hubo un error táctico de Manuel Bulnes, porque Manuel Bulnes debería haber puesto a la artillería a machacar esas posiciones defensivas, donde les digo que por cada metro defensivo había 7 hombres. Por tanto, tenían un grueso, un espesor. Había una cantidad de gente apiñada ahí, en esas posiciones defensivas, que debería haberlas ablandado mediante bombardeos de artillería. Pero no lo hizo. Se le fue. ¿Y qué hizo? Envió al Santiago, al batallón Santiago, que se había destacado en la batalla de Matucana, en el combate de Matucana y en el combate de Buin. Al Carrampangue ya estaba en el Valdivia, el Valparaíso, el Chillán, que había llegado de refuerzo. No, el Chillán no estaba ahí. El Colchagua. Todos esos regimientos al ataque. Y era una situación muy difícil porque tenían que subir esos 15 metros y arriba de los 15 metros pasar el río Ancach bajo fuego nutrido, subir los 15 metros de la quebrada de este risco y llegar arriba, y arriba había pircas. Y las pircas se desarmaban y se les caía encima. Entonces era la misma realidad del pan de azúcar. De esta manera ampliado a un enfrentamiento de miles contra miles, porque el pan de azúcar había sido el regimiento Santiago en contra de este destacamento de 5 compañías, 600 hombres que estaban en el pan de azúcar. Aquí habían 5.000 y tantos hombres de muy buenos soldados peruanos y bolivianos, y estaban los 900 soldados peruanos atacando junto a la par con los chilenos para tomar las posiciones defensivas de Yungay, de Ancach. Esto demoró 3 horas, y las 3 horas en un momento determinado flaquean los soldados chilenos y van retrocediendo, y sucede lo mismo que pasó después, años después, en la batalla de Tacna. Salieron de las trincheras, salieron de sus posiciones defensivas los soldados bolivianos y peruanos, pero principalmente eran bolivianos, a atacar a los chilenos que iban ya en retirada. Se produce una batalla campal. Pero Manuel Bulnes hace lo mismo que hizo después Manuel Baquedano en la batalla de Tacna. La caballería, los 500 jinetes al mando de Fernando Baquedano, al mando del papá de Manuel Baquedano, y Manuel Baquedano con 16 años, desenvainan la espada. Los ponchos a la cintura, los sables desenvainar, por Dios y Santa María, cargue la caballería. Y a la carga se encontraron con los cazadores de Junín, los carabineros los carabineros de la frontera. También se encontraron con los otros regimientos de peruanos bolivianos. Y hubo un enfrentamiento de caballería. Fueron repelidos la caballería enemiga, y ahí se metió la caballería sobre la infantería. Pero la infantería era tanta que fueron rodeados. Entonces en ese momento estaba Fernando Baquedano con sus sables azotando las cabezas de los infantes, mientras estaba su hijo con 16 años, Manuel Baquedano, luchando con los sables en medio, rodeados de un mar humano, de miles de infantes. Tuvieron que retroceder, pero eso le dio ventaja y aliento, le permitieron descansar a la tropa que había estado atacando constantemente, y ahí la tropa calaron bayonetas y se fueron en contra de los defensores de las fortificaciones que estaban abajo ya. Entonces el 80% de los defensores estaban abajo y los barrieron y llegaron hasta las posiciones defensivas. En ese momento Santa Cruz, el jefe, sale matando caballos para Lima, y finalmente se embarca para Guayaquil, después de intentar durante un mes rearmar otro ejército y hacer intrigas con los otros jefes peruanos para seguir con la Confederación, y quería volver a Bolivia, hacerse cargo de Bolivia. En Bolivia se habían rebelado, los bolivianos se habían rebelado. ¿Cómo se llamaba este gallo? Se llamaba José Vallivian. José Vallivian era el líder en Bolivia que reemplazaba a Santa Cruz,
y él dijo, nosotros no queremos, o sea, se rebelaron antes de saber la derrota de Yungay. Antes de Yungay, 2 días antes, sin saber nada, porque las comunicaciones en aquellos tiempos eran una semana para llegar de un lado a otro. Entonces, en Bolivia se rebeló este general, como les digo, se llama, que es un nombre tan raro, José Vallivian. Y Santa Cruz perdió Bolivia y se fue a Guayaquil, derrotado. Se acabó la Confederación. Y este gallo, Agustín Gamarra, el que había ido a Chile y que pidió la ayuda de Chile para expulsar al invasor boliviano, disolver la Confederación, ¿sabes lo que hizo? Dijo, ahora quedó él como presidente, Agustín Gamarra. Y Agustín Gamarra dijo, ahora yo voy a armar la Confederación de nuevo, pero nosotros los peruanos vamos a imponernos sobre los bolivianos. Eso era todo. O sea, él habló en Chile, en Santiago, le habló al presidente, fue y dijo, nosotros queremos que se disuelva esto. Pero ¿qué es lo que quería él? Llegó a ser presidente y en su presidencia, Agustín Gamarra dijo, voy a reconstituir la Confederación, pero Perú mandando a Bolivia, no Bolivia mandando a Perú. Por lo tanto, fue a desafiar a los bolivianos y este famoso general, como que se llama? José Vallivian, B larga, José Vallivian, lo derrota y se acabó el cuento. Y hasta aquí llegamos. Bendiciones, viva Cristo Rey.